La vida moderna nos somete a un constante torbellino de estrés. Desde las demandas laborales hasta las tensiones personales, a veces nos sentimos abrumados. Pero en medio de este caos, los antiguos sabios estoicos nos ofrecen un faro de paz y claridad. Como dijo Marco Aurelio, el poder para vivir una vida agradable está en nosotros mismos. En este video, exploraremos 10 técnicas estoicas comprobadas para lidiar con el estrés y encontrar la paz mental. Estas prácticas han resistido la prueba del tiempo y pueden ayudarte a mantenerte sereno en medio de la tormenta. Te invito a acompañarnos en este viaje. Al final del video, compartiremos la 10ª técnica, una que consideramos esencial para tu transformación personal. Así que asegúrate de quedarte hasta el final. Además, si encuentras útiles estos consejos, no olvides suscribirte al canal para más contenido de calidad sobre desarrollo personal y filosofía estoica. Ahora, comencemos nuestro viaje hacia una vida más tranquila y llena de significado. Técnica número 1. La dicotomía del control. La dicotomía del control es un principio fundamental en el estoicismo que nos invita a discernir cuidadosamente entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más destacados, nos dejó una poderosa enseñanza al dividir el mundo en 2 categorías, lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Esta distinción nos ofrece una hoja de ruta para lidiar con el estrés y encontrar la paz mental. Imagina un día lluvioso en el que planeabas hacer una caminata al aire libre. No puedes cambiar el clima, y el hecho de que llueva está más allá de tu control. Sin embargo, lo que está en tu control es tu reacción a la situación. Puedes elegir adaptarte y encontrar una actividad indoor gratificante en lugar de lamentarte por algo que no puedes cambiar. La dicotomía del control nos invita a aplicar este razonamiento en diversas áreas de nuestras vidas. A menudo, nos preocupamos por eventos y circunstancias que no podemos influir, lo que genera estrés y ansiedad innecesarios. Al aceptar la realidad y centrarnos en nuestras acciones y actitudes, liberamos una carga considerable de estrés. Esta técnica nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, los resultados impredecibles de eventos futuros ni el pasado. En cambio, podemos influir en cómo respondemos a estas situaciones. Al adoptar esta mentalidad, nos volvemos más resilientes y encontramos paz mental al reconocer lo que está y no está en nuestro control. Te invito a reflexionar sobre cómo la dicotomía del control puede aplicarse en tu vida diaria. ¿Qué preocupaciones o fuentes de estrés podrías liberar al reconocer lo que está más allá de tu control? Esta es la primera de las 10 técnicas estoicas que exploraremos para encontrar la paz mental en medio del estrés. Si te resulta útil, recuerda suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Continuemos nuestro viaje hacia la serenidad. Técnica número 2. La práctica de la gratitud en la adversidad. La técnica número 2 se centra en la práctica de la gratitud, especialmente cuando las circunstancias no se desarrollan como las habíamos planeado. El estoicismo nos enseña que valorar y agradecer incluso en momentos de adversidad es esencial para encontrar la paz mental. Imagina que habías trabajado arduamente en un proyecto importante para tu trabajo y cuando llega el momento de presentarlo, tus colegas no lo valoran tanto como esperabas. En lugar de sentirte frustrado y desanimado, decides practicar la gratitud en la adversidad. Agradeces por la oportunidad de aprender de esta experiencia y mejorar en futuros proyectos. Reconoces que, a pesar de la reacción de tus colegas, has adquirido valiosas lecciones que te harán crecer como profesional. La práctica de la gratitud en la adversidad te ayuda a cambiar tu perspectiva. En lugar de sentirte abrumado por la desilusión, te permite encontrar oportunidades de crecimiento y desarrollo en medio de los desafíos. Apreciar lo que tienes en situaciones difíciles te recordará que aún puedes encontrar alegría y propósito en la vida, incluso cuando las cosas no salen como habías planeado. Esta técnica también puede ayudarte a reducir el estrés al cambiar tu enfoque de la negatividad a la resiliencia. A medida que avanzamos en esta serie de técnicas estoicas, considera cómo puedes incorporar la práctica de la gratitud en la adversidad en tu vida diaria. No solo encontrarás paz mental en momentos difíciles, sino que también desarrollarás una mentalidad fuerte y positiva. Si este contenido resuena contigo,
te invito a suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios mientras exploramos las próximas técnicas. Técnica número 3. El enfoque en el momento presente. La técnica número 3 nos invita a centrarnos en el momento presente, una práctica que se alinea perfectamente con el estoicismo. Imagina que estás en tu lugar de trabajo, enfrentando una serie de tareas y plazos apretados. En lugar de sentirte abrumado por la cantidad de trabajo que tienes por delante, decides aplicar la técnica del enfoque en el momento presente. En lugar de preocuparte por los proyectos que debes completar en el futuro o lamentarte por las decisiones que tomaste en el pasado, te sumerges por completo en la tarea que tienes frente a ti. Te concentras en cada paso, en cada detalle, sin permitir que las preocupaciones pasadas o futuras te distraigan. Al aplicar esta técnica, descubres que eres más productivo y eficiente. El estrés disminuye a medida que te das cuenta de que, al centrarte en lo que puedes controlar en ese momento, puedes abordar las tareas de manera más efectiva. Practicar el enfoque en el momento presente no solo te ayuda en el trabajo, sino que también mejora tu calidad de vida en general. Te permite disfrutar más de tus experiencias diarias y reduce la ansiedad relacionada con el futuro o el pasado. A medida que avanzamos en esta serie de técnicas estoicas, considera cómo puedes aplicar el enfoque en el momento presente en tu vida cotidiana. Al hacerlo, encontrarás una mayor paz mental al liberarte de las preocupaciones innecesarias sobre el pasado y el futuro. Técnica número 4. La visualización de la adversidad. La técnica número 4 se centra en la visualización de la adversidad, una herramienta poderosa en el arsenal estoico. En lugar de evitar pensar en las dificultades, esta técnica nos anima a visualizar escenarios desafiantes para estar mejor preparados. El estoicismo nos enseña que al enfrentar mentalmente situaciones adversas, podemos reducir el impacto del estrés cuando esas situaciones se hacen reales. Al imaginar y prepararnos para lo peor, nos volvemos más resistentes y capaces de manejar desafíos inesperados. Esta técnica implica tomarse un tiempo para reflexionar sobre posibles obstáculos o adversidades que podrían surgir en tu vida. Al hacerlo, puedes desarrollar un plan mental para enfrentar esos obstáculos, lo que te brinda una mayor sensación de control y preparación. Visualizar la adversidad no significa vivir en un estado constante de preocupación. Más bien, se trata de estar mentalmente listo para enfrentar cualquier cosa que la vida te depare. Esta preparación mental te brinda una mayor tranquilidad en situaciones estresantes. A medida que avanzamos en esta serie de técnicas estoicas, considera cómo puedes incorporar la visualización de la adversidad en tu rutina diaria. Al hacerlo, te prepararás para lo desconocido y reducirás el impacto del estrés en tu vida. Técnica número 5. La práctica de la autoevaluación. La técnica número 5 nos invita a realizar una autoevaluación constante, una herramienta valiosa para el desarrollo personal y la gestión del estrés. El estoicismo nos enseña que conocer nuestras fortalezas y debilidades es esencial para encontrar la paz mental. En lugar de huir de nuestras imperfecciones o negar nuestros errores, esta técnica nos anima a enfrentarlos de manera honesta. Al realizar una autoevaluación regular, podemos identificar áreas en las que debemos mejorar y trabajar en nuestro crecimiento personal. La autoevaluación no debe ser un ejercicio autocrítico excesivo, sino más bien un acto de autocompasión y crecimiento. Al ser conscientes de nuestras limitaciones, podemos tomar medidas para superar obstáculos y desafíos. Esta técnica implica tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones, decisiones y comportamientos. Pregúntate a ti mismo, ¿qué he hecho bien? ¿Dónde puedo mejorar? ¿Cuáles son mis metas y cómo estoy avanzando hacia ellas? La práctica de la autoevaluación te ayuda a tomar un papel activo en tu propio desarrollo personal y a encontrar la paz mental a través del crecimiento continuo. A medida que avanzamos en esta serie de técnicas estoicas, considera cómo puedes incorporar la autoevaluación en tu vida diaria. Al hacerlo, te empoderarás para enfrentar los desafíos con confianza y autoconocimiento. Técnica número 6. La gestión del tiempo y la organización personal. La técnica número 6 se enfoca en la gestión del tiempo y la organización personal, una habilidad crucial para el bienestar y la reducción del estrés. Aunque esta técnica se aleja un poco del estoicismo tradicional, se alinea con la idea de vivir una vida más sabia y virtuosa.
Imagina que tienes una agenda sobrecargada con múltiples compromisos laborales y personales. Tu falta de organización ha llevado a momentos de estrés y ansiedad, ya que te sientes abrumado por la cantidad de tareas por hacer. Decides aplicar la técnica de la gestión del tiempo y la organización personal. Comienzas por identificar tus metas y prioridades, tanto a corto como a largo plazo. Luego, elaboras un plan para estructurar tu día de manera más eficiente. Al implementar un sistema de organización personal, te das cuenta de que puedes reducir la sensación de estar abrumado por las tareas. Con una planificación más efectiva, encuentras más tiempo para ti mismo, lo que te permite disfrutar de una mayor sensación de control y calma en tu vida cotidiana. A medida que avanzamos en esta serie de técnicas, considera cómo puedes aplicar la gestión del tiempo y la organización personal en tu vida. Al hacerlo, experimentarás una mayor paz mental al tomar decisiones más conscientes y eficaces. Técnica número 7. La práctica de la empatía y la compasión. La técnica número 7 se centra en la práctica de la empatía y la compasión. Al igual que las técnicas estoicas, cultivar la empatía y la compasión puede ser un camino hacia la paz mental y una vida más satisfactoria. La empatía implica ponerse en el lugar de los demás y comprender sus perspectivas y sentimientos. La compasión, por otro lado, se relaciona con el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. A menudo, el estrés puede surgir de conflictos interpersonales o la falta de empatía hacia los demás. Al practicar la empatía y la compasión, puedes mejorar tus relaciones y reducir las tensiones. Esta técnica implica ser consciente de cómo interactúas con los demás y esforzarte por comprender sus puntos de vista. Al mostrar empatía y compasión, puedes mejorar tus conexiones personales y experimentar una mayor paz interior. A medida que avanzamos en esta serie de técnicas, considera cómo puedes aplicar la empatía y la compasión en tu vida. Al hacerlo, experimentarás una mayor paz mental al mejorar tus relaciones y reducir el estrés relacionado con los conflictos interpersonales. Técnica número 8. La práctica de la resiliencia. Imagina que enfrentas un desafío importante en tu vida, como la pérdida de un trabajo que valorabas profundamente. Esta situación puede generar estrés, ansiedad y preocupación. Aplicando la técnica de la resiliencia, decides ver esta dificultad como una oportunidad para crecer y aprender. En lugar de hundirte en la desesperación, te enfocas en encontrar soluciones y mantener una mentalidad positiva. Comienzas a buscar nuevas oportunidades laborales, a aprender nuevas habilidades y a fortalecer tus conexiones profesionales. En lugar de ver la pérdida de tu trabajo como un fracaso, la ves como un catalizador para un nuevo comienzo. Con el tiempo, no solo encuentras un nuevo empleo, sino que te das cuenta de que has crecido como persona. Tu resiliencia te ha permitido afrontar el estrés de manera constructiva y te ha llevado a un lugar de mayor fortaleza y bienestar. A medida que avanzamos en esta serie de técnicas, considera cómo puedes aplicar la práctica de la resiliencia en tu vida. Al hacerlo, experimentarás una mayor paz mental al desarrollar una fortaleza interior que te permitirá afrontar los obstáculos con valentía. Técnica número 9. La reflexión diaria. La técnica número 9 nos invita a incorporar la reflexión diaria en nuestra rutina. Esta práctica, si bien no es exclusiva del estoicismo, puede ayudarnos a reducir el estrés al proporcionarnos claridad y enfoque. La reflexión diaria implica tomarse un tiempo para revisar tu día, tus acciones y tus decisiones. Es una oportunidad para evaluar cómo te estás acercando a tus objetivos y si estás viviendo de acuerdo con tus valores. Al reflexionar, puedes identificar patrones de comportamiento que contribuyen al estrés o te alejan de la paz mental. Esta técnica te brinda la oportunidad de ajustar tu enfoque y realizar cambios positivos. Esta técnica implica establecer un momento específico para la reflexión, ya sea por la mañana o antes de dormir. Puedes llevar un diario o simplemente tomarte unos minutos para pensar en tus acciones y elecciones. A medida que avanzamos en esta serie de técnicas, considera cómo puedes incorporar la reflexión diaria en tu vida. Al hacerlo, experimentarás una mayor paz mental al mantenerte enfocado en lo que es realmente importante y hacer ajustes positivos a lo largo del camino. Técnica número 10. La práctica del minimalismo.
Imagina que te sientes abrumado por una vida desbordante de compromisos laborales, sociales y personales. Tu hogar está repleto de objetos que ya no usas y tu agenda está tan llena que apenas tienes tiempo para ti mismo. El estrés y la ansiedad te acompañan constantemente. Es entonces cuando decides sumergirte en la técnica del minimalismo. Comienzas por enfrentar la montaña de posesiones acumuladas en tu hogar. Cada objeto que sostienes en tus manos es una oportunidad para preguntarte, ¿realmente necesito esto? ¿Aporta valor a mi vida? Aquellos elementos que ya no encajan en tu visión de una vida más sencilla encuentran nuevos hogares a través de donaciones y regalos. Pero el minimalismo no se limita a lo material. Llega el momento de revisar tu agenda. Te das cuenta de que has estado comprometiéndote en exceso, tratando de abarcar más de lo que realmente puedes. Te atreves a decir no a compromisos que antes considerabas ineludibles. Aprendes a priorizar tu tiempo y a dedicarlo a lo que realmente valoras. A medida que avanzas en esta práctica, tu hogar se vuelve un refugio de serenidad, con espacio para la creatividad y la relajación. Tu agenda, ahora más espaciosa, te permite disfrutar de tiempo para ti mismo. El minimalismo te ha brindado una mayor claridad, reduciendo la sensación de caos y liberándote del estrés constante. La práctica del minimalismo es un recordatorio de que a menudo menos es más. Al simplificar tu entorno y tus compromisos, puedes experimentar una profunda paz interior y reducir significativamente el estrés y la ansiedad que antes te afectaban. A medida que concluimos esta serie de técnicas, te invito a considerar cómo puedes aplicar la práctica del minimalismo en tu vida. Al hacerlo, experimentarás una mayor paz mental al simplificar tu entorno y tus compromisos, lo que te permitirá vivir con mayor tranquilidad y bienestar. A lo largo de esta serie de técnicas, hemos explorado diversas formas de aplicar el estoicismo para cultivar la paz mental y reducir el estrés en la vida cotidiana. Te invito a explorar estas técnicas y ver cuáles resuenan contigo. Al aplicar estos principios en tu vida, puedes experimentar una mayor paz mental, reducir el estrés y vivir con mayor claridad y bienestar. Si este contenido te ha resultado valioso, te animo a suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Juntos, podemos aprender a vivir una vida más plena y en armonía con los principios del estoicismo. Hasta la próxima.